Estética y más con el doctor Hugo Ávila en Made Nexa. Sigues en sintonía con Made Nexa. En esta mañana conversamos con nuestro querido doctor Hugo Ávila, quien es médico estético, es experto en armonización facial, speaker nacional e internacional, y nosotros nos damos el gusto de recibirlo cada semana. Ya lo sabe, tú ves. Mi amor, el lujazo. El micrófono porque... no estaba encendido. No, mi amor, porque me quieres tullir en pista, pero yo voy a sacarme yo mismo los bombos. El Pero lujazo. Sí, claro que sí. Porque soy diamante, mi amor. Prieto, Prieto, pero diamante. Bueno, el lujazo de tenerlo aquí cada semana para hablarnos de temas relacionados a la medicina estética. Doctor Hugo, ¿cómo está? Muy bien, el día de hoy, Madeline Arnao, súper feliz, súper contento, porque ¿cómo te puedo decir? El tema de hoy fue como que mandado por Los Ángeles, porque justamente me levanto, me levanto. ¿Vamos a hablar de alas o...? Ay, qué gracioso. Y se divertir. Pero no, me levanté el día de hoy y tenía 2 mensajes en Instagram, uno en WhatsApp, y los 3 eran del mismo tema. ¿Y cuál es el tema, doctor Hugo Ávila? Surcos nasogenianos. ¿Qué es eso, doctor Hugo Ávila? Dije, ¿con qué se come esa vaina? Mira, el surco nasogeniano es una zona o es algo particularmente que presentan los pacientes justamente donde finaliza el ala de la nariz hasta la comisura de los labios. Okay. Es una línea o es un pliegue que se llega a formar por 2 condiciones. Uno, por pérdida de volumen o por una flacidez muy marcada. Hablamos de cuando una persona o rebaja o se pone lo que envejece. Es el balón gástrico o se pone en la manga gástrica. Sí, hay que aclarar esa bajada parte. de peso muy abruptas. Exactamente, que el paciente presenta muy bonitas porque te da el cambio en cuanto a las medidas, el size, que tú tienes un pantalón que es medium y te puedes poner un pantalón que es X small, o sea, Jesús, la gloria. Pero en ese momento que tú estás teniendo un buen resultado a nivel corporal, tienes que saber que va a haber daños o problemas que van a repercutir sobre tu apariencia física, tanto en la cara como en el cuello y el escote y las manos. Pero en este caso estamos hablando de los surcos. Este tiene un problema que aparece en ese tipo de paciente cuando hay una pérdida de volumen. Ahora bien, por flacidez, que es el más frecuente, sin embargo el paciente es el que más le corre. Y es que el paciente muchas veces lo llega a ver porque a medida que cumplimos ya los 25 años. Desde los 25, eso está muy temprano. Ay, yo también dije lo mismo. No, lo más bonito. Que ya el año que viene yo voy a entrar en esa etapa. Usted entró este año, fue a esa etapa, ¿verdad? Doctor Hugo. Estoy hablando con usted, doctor Hugo. ¡Aló! ¿Me escucha? Con usted estoy hablando, doctor Hugo. ¿Está hablando conmigo? ¿Cuál fue la pregunta? Es que se fue la señal, como que pasé por un túnel. Doctor, continúe. El punto es, cuando tú tienes esa flacidez que después de los 25 o 30 años se ve muy marcada, lamentándolo mucho, el paciente presenta este tipo de problema. Que le corre en el sentido porque piensa que es un surquito y que lo ve solamente cuando sonríe, pero está presente ahí de una manera sutil porque empieza como una línea de expresión. Y aquí quiero aclarar algo. Y a partir de los 25 se empieza a notar. A partir de los 25 eso está ahí. O sea, no hay forma, amigo, amiga, que usted diga que no, yo no lo tengo. Eso es mentira. Y por eso quiero aclarar la parte de línea de expresión y arruga. La línea de expresión es una línea o es una apariencia que está presente en reposo, que sin ningún tipo de movimiento uno ve como un pequeño sombreado. Ahora, la arruga es algo que se marca independientemente de que tú hagas movimiento, independientemente de que tú tengas algo, porque la línea de expresión con un movimiento, por ejemplo, uno está en reposo, y esto es algo muy importante también, que el surco nasogeniano se valora en reposo. A mí no me llega consulta sonriéndome de oreja a oreja y diciéndome, doctor, mire, esa raya que se me aparece al lado de la comisura de los labios, al ladito de los labios, cuando yo sonrío de ojera a ojera, yo quiero borrarla. Eso no es surco nasogeniano. Ese es un movimiento del músculo que hay que tener porque hay que aplazarse para que el otro músculo haga su función. Y ese aplazamiento, pues te va a formar esos pliegues, que es totalmente natural. A algunos les gusta, a otros no les gusta porque hacen un pequeño yuelo. Sin embargo, cuando el paciente está en reposo es que se valora esa pequeña línea de expresión. Ahora, el surco nasogeniano se llega a notar como una arruga cuando el paciente está en reposo y a pesar de que no hace ningún tipo de movimiento, pues se llega a notar una sombra, una depresión, un hundimiento. Eso es el surco nasogeniano. Entonces, ¿hay alguna forma, doctor,
de uno poder evitar que ese surco nasogeniano se marque tanto? Claro que yes. Después Cuéntenos. que usted cumple sus 30 años, puede pasar por consulta y empezar a hablar de lo que es un bioestimulador de colágeno. Realmente los pacientes entienden que los procedimientos estéticos solamente son para embellecer o para realzar la belleza o para hacer cambios drásticos. Y no, muchos procedimientos estéticos es para esto, para hacer una pequeña especie de prevención. Digo pequeña especie porque no es que va a ser una prevención en su totalidad. El surco nasogeniano sí o sí te va a aparecer en un futuro, porque en inicio te va a aparecer por una flacidez, como te estuve hablando. Ahora va a haber una pérdida de volumen que a medida que tú vayas envejeciendo, a todo el mundo le va a llegar a pasar, va a hacer que los paquetes grasos se reduzcan, y entonces cuando haya ese paquete graso reducido, pues entonces ese tejido va a empezar a descender, que entonces no solamente se nota el surco, sino que se nota un pequeño paquete graso o una pequeña bolita que se nota justamente abajo. Sí, he visto gente que que pasa muy frecuente en los que son ya 40, 50, nuestros papás, nuestros abuelos llegan a tenerlo muy frecuente. Se llega a notar justamente después de la comisura del labio para atrás, que se conoce como el jawline. Esa arruguita que se forma ahí es porque hay una pérdida de volumen, y en el paciente hay que reponer entonces lo que es el tercio medio del rostro para poder corregirlo. Cuando hablo de tercio medio, dividamos la cara siempre en medicina estética en 3 tercios. Tercio superior, lo que aporta lo que es la mitad de los ojos para arriba; tercio medio, de la mitad de los ojos a la mitad de la boca; y tercio inferior, de la mitad de la boca para abajo. Entonces, el tercio inferior, que es donde nosotros llegamos a notar el jawline, en esta zona de aquí, es donde nosotros nos preocupamos y decimos como que, mira, ese tipo de problema es muy incómodo para mí, quiero mejorarlo y quiero corregirlo desde acá, quiero definirme la mandíbula. No, para mejorar esto no hay que trabajar la mandíbula, se trabaja en el tercio medio, reposicionando tejido, y entonces ahí donde entonces volvemos a aparentar más joven. Sí, por eso es que incansablemente siempre decimos, no vaya al doctor diciéndole lo que usted se quiere hacer, sino el resultado que usted quiere obtener, y que ya el doctor le diga a usted qué es lo que amerita hacerse para llegar a eso que usted quiere tener. 100%, porque al momento que el paciente va por primera vez a la consulta, y una de las preguntas por WhatsApp fue esa, una paciente que tiene 34 años, cumplió su 35 y quería tener su 35 la mejor apariencia posible, y tiene unos surcos que están empezando a notarse. Lo notaba hace 2 años, pero no le preocupaba tanto ahora, como va a cumplir su 35 y ya se nota mucho. Pasa que el paciente con sus 35 años no se había hecho nunca más que un facial, y lamentándolo mucho, las cremas antiarruga, los faciales antiarruga no son 100% antiarruga, o sea, mejoran la apariencia de la piel, mejoran la textura de la piel, pero que no va a desaparecer ese tipo de problema. Entonces, en este tipo de casos, se trabajó con un bioestimulador de colágeno. No desapareció un 100%, pero ayudó un poco a que el fibroblasto se estimule, empiece a trabajar y pueda reponerse. La paciente, lamentándolo mucho, tiene que acudir también a lo que es un relleno de ácido hialurónico para poder corregir este tipo de problemas. Hay personas que, de acuerdo a su estilo de vida u otras afecciones de salud, sean más propensos a que estos surcos se les marquen aún más que al resto. Pacientes, lamento mucho informarte esto de manera pública, Madrid Ganao, pero pacientes que trabajan con la locución, pacientes que son muy expresivos, pacientes que trabajan en la vida pública del escenario, la cinematografía, pues lamentándolo mucho se llega a marcar más fácil que en otros pacientes que no tienen esa actividad tan frecuente. Pacientes que no tienen actividades tan frecuentes, que se llegan a notar un poquito menos: un informático, un ingeniero en sistema. Mientras menos hable, menos se le va a notar. Eso es lo que quiere decir el doctor Hugo aquí. No es que te van en la vida de que no puedo hablar porque entonces se me van a notar los surcos. ¿Y hay alguna diferencia entre hombres y mujeres para esta marcación? ¿No? Para esta marcación es totalmente igualita, porque estamos hablando de un daño que hay o un problema que hay a nivel anatómico de estructura. O sea, hay flacidez, hay pérdida de volumen, y eso es anatómico. Preguntan por aquí si esto se puede corregir con hilos tensores. Mire, el tratamiento es un tratamiento multisistémico. Digo multisistémico porque repito el caso de la paciente que me comentó por WhatsApp. Ella se trabajó un bioestimulador de colágeno, y esto hay que valorarlo muy bien, y presten atención con esta parte, porque al momento que el paciente tiene esa pérdida de volumen y que se note el surco nasogeniano, puedo trabajar reponiendo lo que es el tercio medio en el pómulo, y esto se hace con ácido hialurónico. Muchas veces el paciente tiene flacidez con también pérdida de volumen, y lo que hacemos entonces es que trabajamos con hilos tensores para poder reposicionar y poder sostener esa pérdida de flacidez que tiene el paciente.
Pero no solamente con ácido hialurónico y con los tensores, también podemos trabajarlo con un bioestimulador de colágeno. Son pocos los casos que se puede trabajar los 3 procedimientos juntos, pero muchas veces se llega a trabajar el bioestimulador para engrosar la piel, el ácido hialurónico para aportar el volumen, y entonces ya al final, cuando queda cierto problemita, como que una cosa sutil, se trabaja no con hilos tensores, sino con hilos que son bioestimuladores de colágeno, es decir, hilos lisos. Y cuando se coloca directamente en el surco, el hilo se coloca directamente en el surco, pues entonces tiene ese tipo de resultado que hace un efecto de relleno. Bien. Hablo y aclaro del hilo que se coloca directamente sobre el surco porque la técnica de aplicación de ácido hialurónico directamente en el surco es una técnica que está desfasada. En los últimos 4 o 5 años se ha estudiado que realmente el ácido hialurónico, cuando se empieza a degradar, o sea, se absorbe de esta zona, cuando él se va absorbiendo, lamentándolo mucho, va aportando un poco de peso sobre el jaw. Y es por que el paciente no es recomendable entonces aplicarse el ácido hialurónico directamente. A la larga sale directamente. mal la solución. Exactamente. A la larga sale mejor lo que es trabajar con bioestimuladores, trabajar lo que es el pómulo. Cuando hablo de trabajar el pómulo, no es que usted va a quedar como Kiko, que muchos pacientes me dicen, ay, pero doctor, tengo el miedo que me voy a quedar como Kiko con todos los pómulos aquí arribita. No, con un cc, 2 cc de ácido hialurónico queda un resultado muy bonito y no hay que trabajar de manera directa al surco. Aclaro con esto una parte bien importante que está también demostrado en el mismo estudio, que a pesar de que es una técnica desfasada, descontinuada, no es algo que realmente el paciente no se le puede realizar. Muchas veces, y recuerde que el ácido hialurónico varía en cuanto a lo que es el peso molecular. Tenemos baja densidad, alta densidad y densidad media. La de alta densidad es el que lo colocamos en el pómulo, por ejemplo, para poder reposicionar y aportar ese volumen. Ahora, muchas veces el paciente queda con un surquito finito que le gustó su resultado, pero no está totalmente conforme. Exacto, algo queda. Entonces ahí se recurre a otra técnica. Se recurre entonces a aplicar ácido hialurónico de baja densidad directamente en el surco, porque lo que buscamos es una hidratación simple. Me resulta sumamente interesante la forma en la que se aborda este problema en medicina estética, vamos a decirle, porque uno pensaría que la única solución es como que rellenar directamente a donde están los surcos, pero como bien nos explica el doctor, hay otras soluciones que no son directamente en esta zona, sino, como ya decía, levantando un poco los pómulos. Está súper interesante todo. Doctor, si tienen más dudas, ¿dónde lo pueden contactar? Si quieren irse a hacer su chequeo, porque cada solución tiene que ser personalizada, ¿dónde lo contactan? Miren, es bueno que ustedes escriban al 809-701-6055. Más despacio, doctor, de nuevo. 809-701-6055. Perfecto. Y si usted va a consulta, por favor, no vaya con la intención de usted decir lo que usted quiere que yo le haga. Usted va con su problema, usted explica lo que usted necesita corregir y nosotros nos encargamos. Estamos ubicados en @hal.clinic y @drhugoavila. Soy el doctor Hugo Ávila, médico estético, para ayudar tu piel a expresarse mejor. ¡Wow! Vinimos con eslogan esta semana y todo me encanta. Doctor Hugo, la semana que viene aquí lo esperamos con mucho más contenido. Tú sigue en sintonía con Made en Exa a través de tu emisora favorita, Exa FM.